Muchas gracias, hermana Liliana, por su reflexión. Qué interesante, qué importante recordar esos principios tremendos de gratitud, de amor por el Señor, ¿verdad? Gratitud por su gracia y misericordia que no merecemos. Definitivamente que el Señor nos tiene que ayudar a dejar de ser tan mal agradecidos, tan desagradecidos por todo lo que nos da. Amén. Así es que muchas gracias, hermana Lili, por esta reflexión. Creo que ha sido de bendición para todos, seguramente lo será. Eh, Quiero darle la bienvenida también a nuestro hermano Ronald, que nos está saludando desde Panamá. Bienvenido, Ronald, saludos, un fuerte abrazo. Bueno, vamos a comenzar, queridos hermanos, aprovechando el tiempo lo más que podamos y veamos qué dice el Señor, ¿verdad? Vámonos, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 20, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Por favor, segundo del libro de Crónicas, capítulo 20. Por lo menos mientras estamos en este estudio, ustedes automáticamente deberían de irse a esa cita los días martes, ¿verdad? Gracias a Dios. Miren qué bendición fue para todos ese mensaje de nuestra hermana Lili. Bueno, vámonos exactamente al versículo 21, por favor, estamos estacionados ahí y recibí el Señor pensando, meditando, orando, hablando con Él, de irnos tan despacio en este pasaje particular. Esta es una de las citas que la hermana Hicks decía que eran sus favoritas, ¿verdad? La historia de Josafat. Y pues vamos a tratar nosotros de encontrar ahí lo más que podamos y lo más que nuestra mente nos dé, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a eso, que podamos encontrar las verdades y los principios que están ahí contenidas para nosotros. Amén. Así es que bueno, si lo tienen ahí, por favor, dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. La semana pasada tuvimos la oportunidad de comenzar a enseñar acerca de esto que se llama el canto Shir. Y el canto o la palabra hebrea para cantar o cantasen en hebreo es la palabra shir, que ya enseñamos, que quiere decir, entre muchas cosas, cantar, cantor, ¿verdad? Quiere decir entonar un canto prácticamente, ¿verdad? Quiere decir dar vueltas o quiere decir acompañar una canción con instrumentos musicales. Y fue una tremenda lección la que tuvimos del canto shir. Les di algunos ejemplos de qué significa el canto shir. El canto shir es profetizar la grandeza del Señor, ¿verdad? No significa profetizar lo que yo quiero que Dios haga, no significa profetizar lo que yo espero que Dios haga. Significa profetizar la grandeza de Dios, lo que Dios es, su naturaleza, su carácter, su poder. Cuando usted y yo estamos enfrentando una situación adversa como la que estaba enfrentando Josafat, en esta situación que ya tenemos muy claro, ¿verdad? Todos los que hemos estado en este estudio por casi un año, desde abril más o menos, estamos claros que lo que estaba pasando era que venían tres enemigos contra Josafat, específicamente los amonitas, los edomitas y los moabitas, y habían hecho sitio habían preparado un lugar, ¿verdad?, para hacer una emboscada contra Josafat. Y entonces el Señor permitió que se levantaran estos enemigos y Josafat hizo prácticamente tres cosas con el pueblo, ¿verdad? Buscaron el rostro del Señor, ayunaron y alabaron, ¿verdad? En oración, buscaron la dirección del Señor, se depositaron en el Señor, confiaron y dependieron del Señor totalmente. Y el Señor fue fiel, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado estudiando a lo largo de estos meses. El Señor fue fiel en librarlos. Ya vimos más o menos, a grosso modo, cómo fue que Dios los libró de sus enemigos. Pero necesito que nos tengamos en este intermedio de la historia, ¿verdad? Porque ya vimos la reacción de ellos, ya vimos la respuesta de Dios, ya vimos que cuando el Señor respondió, ellos tuvieron una actitud de adoración y de alabanza, ¿se acuerdan? Tuvimos estas lecciones donde aprendimos lo que significaba a fuerte y alta voz, ¿se acuerdan, verdad? Estudiamos cuando los levitas, hijos de Coat, se postraron y después se levantaron y empezaron a levantar el nombre del Señor. Ya lo aprendimos todo eso.
Ya aprendimos cuando fueron a este desierto que se llamaba Tecoa, ¿se acuerdan? Que significaba una trompeta o significaba un cerco de estacas. Y aprendimos que ese desierto de Tecoa representa el orgullo, representa esta cárcel de orgullo donde muchas veces estamos aprisionados. Pero también aprendimos que ese valle o ese desierto de Tecoa luego se llamó el Valle de la Bendición, ¿verdad? Y en este caso, en este sentido, este Valle de la Bendición es en lo que se convierte nuestra cárcel de orgullo cuando dejamos que el Señor nos transforme, cuando dejamos que el Señor nos cambie. ¿Quiénes de nosotros no hemos lidiado, no hemos luchado y batallado toda nuestra vida contra el orgullo, ¿verdad? Contra el pobrecito yo o contra el yo soy quien manda, que son los dos lados en que el orgullo se manifiesta. Siempre se los he dicho, ¿verdad? El orgullo se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta en el lado exaltado o en el lado humilde, digamos, de nuestra naturaleza corrupta. El orgullo se manifiesta con orgullo de humillación en un lado y la otra palabra, ¿cuál es? Orgullo de exaltación, se podría decir, ¿verdad? Que es prácticamente el orgullo que es altivo y el otro que es orgullo de inferioridad. Pero si se dan cuenta, son corruptos, porque en un lado de la balanza sí tenemos que ser humildes y sí tenemos que tener experiencias exaltadas en el Señor, pero nuestra carne, que no tiene absolutamente nada de bueno, ni nada de perfecta, ni de justa, hace pasar por una falsa humildad o por una falsa exaltación, que es básicamente el orgullo, ¿verdad? Entonces, en un lado de la balanza, me voy a detener a explicarles eso, fíjense, porque no quiero que quede eh, muy confuso esa parte, ¿verdad? Todos tenemos orgullo en nuestro corazón, lo hemos estudiado, es uno de los objetivos que tenemos en esta iglesia, que aprendamos a descubrir dónde está nuestro problema. El orgullo muchas veces se manifiesta de siendo superiores a otros o creernos superiores a otros, ¿verdad? Que se llama orgullo de superioridad, así es, o es una exaltación corrupta, ¿verdad? Por eso les decía hace un rato. Y en el otro lado de la balanza, nuestro orgullo se manifiesta con un orgullo de inferioridad o es con una humildad corrupta, ¿verdad? Que es esta persona que normalmente tiene el complejo de que la hacen a un lado, de que nadie la quiere, de que nadie la toma en cuenta, de que a nadie le importa, etcétera, etcétera. Entonces, al fin y al cabo sigue siendo orgullo. Entonces se dan cuenta, es una balanza. Entonces, en un lado de la balanza hay una exaltación corrupta y hay una humildad corrupta, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con orgullo. Y ahí es donde estamos estancados en este proceso de nuestra jornada espiritual, porque esa es la batalla de todos los días. Descubrir dónde somos orgullosos porque somos superiores a otros, supuestamente, y descubrir dónde somos humildes porque supuestamente somos humildes, pero en realidad lo que somos es que tenemos esa inferioridad, ¿verdad? Y nos sentimos mal, ¿verdad? Nos sentimos tristes, enojados, deprimidos, porque otros no me ponen atención. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Pero para eso estamos estudiando todo esto, porque este valle de Tecoa o desierto de Tecoa representa precisamente eso, representa la cárcel en la que el orgullo nos hace estar, la cárcel en la que el orgullo hace que nosotros queramos vernos más que los demás o que nosotros nos veamos menos que los demás. Entonces, esa cárcel es de donde el Señor está buscando sacarnos. Amén, hermanos. Esa cárcel es de donde el Señor sacó a Josafat. Este desierto de Tecoa, de ser un desierto de orgullo, se convirtió en un valle de bendición. ¿Sí? Se convirtió en un valle donde el Señor le dio a Josafat y al pueblo toda la riqueza de sus enemigos, ¿verdad? Y todo eso pasó porque ellos alabaron al Señor en medio de la adversidad. Todo eso pasó porque ellos bendijeron al Señor en medio, así es, Carla, hermana Carla, puso conmiseración. Ellos bendijeron al Señor, ellos alabaron al Señor en medio de la adversidad. Muy bien, entonces el versículo 21 que leímos tiene dos palabras, ¿verdad? Tiene dos palabras. Cuando dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen, número uno, que es la palabra shir en hebreo, ¿cierto? Y número dos, y alabasen a Jehová. Cantasen y alabasen a Jehová. Entonces, como la semana pasada el Señor nos permitió trabajar en la primera palabrita que es shir, o el canto profético, o el canto de exaltación al Señor, ¿verdad? La naturaleza del Señor.
Hoy vamos a estudiar la segunda palabra con la ayuda del Señor. Y esa palabra es la favorita de muchas personas que conocen el mensaje y han estado en el mensaje por años. Es la palabra halal. ¿Sí? Es la palabra halal. Voy a compartirles mi pizarra si desean que se los apunte mejor para que ustedes puedan verlo. Ok, esta palabra es halal. En hebreo o en la concordancia Strong van a encontrar que es la 1984. Ok, vamos a tratar de irnos despacio con esta palabra, hermanos, para que extraigamos la mayor cantidad de recursos o de información que podamos ahí, ¿verdad? Voy a tratar de ponerles aquí algunas, yo se las voy a dictar todas para que ustedes las puedan escribir, por favor, si están tomando notas. Halal significa ser claro, ¿ok? Significa brillar, significa hacer espectáculo, significa alardear, significa celebrar, significa alborotar, ¿sí? También significa aleluya, porque la palabra aleluya proviene de esta palabra, ya lo vamos a ver más adelante. Aleluya. También significa, oigan esto, también significa encender. También significa enfurecer. Miren ustedes qué tremendo. También significa enloquecer, entontecer. También significa hacer un estruendo. Ahora, fíjense en esto, por favor, porque las partículas o el idioma hebreo también contiene ciertas, ¿qué diríamos? Ciertas excepciones, por así decirlo, o cambios. Y esta palabra halal también tiene una idea negativa, ¿sí? Y la idea negativa sería ser arrogante. También se puede traducir como una persona necio o necia. También significa básicamente ser altanero, esa sería la palabra, altanero. Ok, ¿por qué les estoy poniendo esto? Bueno, porque el idioma hebreo, una sola palabra puede tener muchos significados, ¿de acuerdo? Y en el sentido del Señor y en el sentido en el que está conectado la palabra alabanza, halal, con Dios tiene que ver con todo esto, con ser claro, con brillar, con hacer un espectáculo. Y en el sentido que tiene que ver con el viejo corazón, tiene que ver con esto, miren, con ser arrogante, con ser necio, con ser altanero. Tiene que ver con darle alabanza en el sentido de la carne a uno mismo, ¿verdad? Tiene que ver con eso, con alabar nuestro propio orgullo, con alabar nuestro propio viejo corazón, ¿verdad? Nuestra propia capacidad, así es volvernos arrogantes, necios, altaneros. Querer que otros nos vean, ¿verdad? De acuerdo, vamos a irnos despacio con todo eso, hermanos. Entonces, Josafat puso a que estos hombres en el versículo 21 hicieran dos cosas. Ya se los dije, ¿verdad? Hicieran este canto Shir, que es profetizar, ¿verdad? Es un canto que exalta la naturaleza del Señor, el poder del Señor, la soberanía del Señor, que el Señor es el gobernante, el rey soberano de todas las cosas. Y número dos, los puso a que alabaran, a que hicieran alabanza halal. Ok, entonces, vámonos despacio, por favor. ¿Qué significa halal? Halal, mis queridos hermanos, significa alabar
siendo claros, brillantes, hacer un espectáculo, resplandecer en la alabanza. Prácticamente, en muchos sentidos, esta palabra jalar está conectada con ser una fuente o ser una luz que resplandece, que todos pueden ver. Ahora, obviamente estoy hablando del lado del espíritu, estoy hablando del lado en el que nos hemos metido tanto con Dios, amamos tanto al Señor, mis queridos hermanos, que es como que ya estamos fuera de nosotros, ¿verdad? En una actitud de adoración y de alabanza, en una actitud de gratitud. Es una persona que está girando, que está danzando, es una persona que está saltando, que está gritando. Por esa razón, hermanos, en la iglesia de nosotros, si usted quiere gritar al Señor, acabarse su garganta, gritando lo bueno, lo bondadoso que es, nadie le va a ir a decir nada, hermano. Perdóneme, pero eso es algo de dar gracias al Señor, que tengamos esa oportunidad, porque hay iglesias donde si usted grita, lo llegan a callar, hermano. Donde si usted medio hace alguna bulla o si quiere danzar, lo llegan a sentar y le dicen que es el desorden. Ahora, eso no es nuevo, mis queridos hermanos. Eso no es nuevo. En la Biblia encontramos una y otra vez casos de personas que bendijeron, alabaron al Señor de tal manera que parecía que estaban dando un espectáculo, parecía que estaban alardeando, pero en realidad tenían tanta gratitud con el Señor por lo que el Señor había hecho, ¿verdad? Estaban celebrando, se estaban haciendo un alboroto, ¿verdad? Estaban gritando aleluya, que significa en pocas palabras, alabado sea Jehová, ¿verdad? Si quieren apuntar, eso significa aleluya, alabado sea Jehová. Ahora, cuando piensan, y quiero retomar lo que decía nuestra hermana Liliana en La Gotita de Amor, cuando piensan en el año pasado, el 2020, el año más peligroso de toda la historia, lo dije yo en las primeras mensajes del 2021, cuando piensan que el Señor estuvo ahí, cuando piensan que el Señor nos guardó, que el Señor nos libró, que el Señor nos rescató, que nos guardó, que guardó nuestros trabajos, o si perdimos el trabajo, pero nunca faltó en nuestra casa, ¿verdad? Si el trabajo se vino abajo y bajaron las ventas, pero nunca nos hizo falta nada, hermanos. Cuando piensan en eso, entonces nuestro corazón debería de encenderse en esto, debería de encenderse en una alabanza halal, que no nos importe que nos vean, que no nos importe que los demás vayan a pensar algo de nosotros, que no nos importe resplandecer, ser este espectáculo para el Señor. ¿Y qué si al fin y al cabo van a venir a decir, uy, ¿por qué te hiciste así? ¿Por qué mira, antes cómo criticabas a los cristianos, que cómo gritaban y cómo bailaban y cómo danzaban al Señor? Y ahora vos andas con ellos. Y uno tiene la oportunidad de decirle, sí, es que te quiero contar. Yo era aquí y el Señor me cambió. Yo iba camino a la perdición y el Señor me rescató. ¿Cómo no lo voy a alabar? ¿Cómo no lo voy a adorar? ¿Cómo no voy a alardear del Dios que tengo? ¿De acuerdo? Si al fin y al cabo no tenemos nada de qué jactarnos por nosotros mismos. Si algo tenemos de qué jactarnos, mis hermanos, es que tenemos al Señor de nuestro lado. Si algo tenemos de qué jactarnos, es que el Señor nunca nos ha dejado, es que el Señor siempre ha estado con nosotros. Si de algo tenemos nosotros que alardear, mis queridos hermanos, es que somos favorecidos de parte del Señor de una forma que nosotros no podemos entender, no podemos pagar o no podemos siquiera devolverle a Él en algo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es halal. Halal es gritar, halal es danzar, halal es levantar nuestras manos, bendecir al Señor, pensando en su bondad, pensando en su misericordia. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde proviene esta alabanza halal? La alabanza halal proviene de un corazón que está lleno de amor y de pasión por el Señor. Oigan esto, por favor. La alabanza halal proviene de un corazón que está lleno de amor y de pasión por el Señor. Piensen, por favor, en el caso de los matrimonios, ¿verdad? ¿A qué esposa no le gustaría que su esposo la sorprendiera con un detalle, ¿verdad? A la puerta de la casa, que le lleven un arreglo de unas 200 rosas, ¿verdad? Amén, dice la pastora. Un arreglo de unas 200 rosas y que todo el pasaje, hermano, donde usted vive, cuando pasen, digan, wow, miren lo que le llevaron a la señora de esa casa, ¿verdad?
Cuando uno ama, mis queridos hermanos, y uno tiene este amor y esta pasión, ¿verdad? Por su ser amado en este caso, a uno no le importa hacer el ridículo. A uno no le importa que lo vean diciendo, pobrecito, ¿va? ¿Cómo gasta en la esposa? Estoy hablando en términos personales, prácticos de la vida diaria. ¿Por qué no tenemos temor de que nos vean mal, de que nos vean como ridículos? Por el amor que se tiene. Entonces, ¿cuánto más nuestro amor por el Señor no debe hacernos que nos importe nada lo que la gente vaya a decir de nosotros? ¿Se dan cuenta? El principio espiritual que quiero que vean en esta noche, mis queridos hermanos, es el siguiente. Nuestro amor por el Señor debe ser demostrativo. Debe ser demostrativo. ¿Y cómo lo demostramos? En la forma en la que lo bendecimos, en la forma en la que lo alabamos. ¿Ok? La Biblia dice literalmente que así como es el nombre del Señor, así debe recibir la alabanza y la adoración. O en esa misma magnitud debe recibir el honor. Amén, mis queridos hermanos. Ok, entonces, para ir tratando la manera de que vean más claro este cuadro, una persona que hace alabanza halal es una persona que no tiene temor de hacer el ridículo en su forma de adorar y alabar. No tiene miedo. No tiene temor porque le van a decir, ¿y qué te pasa? ¿Te volviste loco? Sí, lo siento, me volví loco cuando pienso en cómo el Señor me amó, cuando pienso en cómo el Señor me rescató, me libró de la muerte, ha guardado mi familia, me ha preservado a mí. Cuando veo su gracia, su misericordia, ¿cómo no me voy a volver loco? ¿Se dan cuenta? Ahora vámonos por favor a Hechos capítulo 2. Quiero que vean algunos ejemplos de lo que significa en realidad halal, hacer el ridículo, y que no nos importe hacer el ridículo, mis queridos hermanos. Si ven, por ejemplo, que esta palabra, les dije, una de las definiciones de la palabra halal, que es de las más interesantes, voy a ponerlo por aquí, es que significa ser furioso. ¿Sí? Esa palabra halal se traduce también como furioso. Ahora, ¿por qué? Vean esto, mis queridos hermanos. Esto es muy importante. Por favor, yo bendigo al Señor que hay casi 20 personas o 20 dispositivos conectados y quiero, por favor, que pongan toda su atención a esto que les voy a decir. Porque la alabanza halal tiene el poder de ser una alabanza de guerra. ¿Me escucharon? La alabanza halal tiene el poder de ser una alabanza de guerra. Por eso se traduce como algo furioso. Es decir, alguien que ha perdido el juicio, alguien que simplemente ya perdió la noción, ¿verdad? Del lugar donde está. Lo único que esa persona quiere es desgastar su propio cuerpo por el Señor. Y ya les hemos contado en algunas ocasiones del testimonio de mi esposa cuando tuvo su primera experiencia con la alabanza halal, ¿verdad? Con la intercesión también, que fue que su abuelita, que en paz descanse, ella falleció el 2 de agosto del año 2020, hace como unos 5 años quizás, más o menos, no, tal vez más, tal vez unos 7 años. Hace unos 7 años estábamos en la iglesia y le llamaron a ella para decirle que la abuela estaba muy mal en el hospital. Ya parece que para ese entonces tenía como 83 años la señora y ya estaba mal. Prácticamente le estaban diciendo que ya no iba a pasar de ese día. Y entonces me acuerdo que yo estaba tocando el teclado y estábamos ministrando la alabanza y ella estaba abajo en medio de la gente que estaba intercediendo y cantando y alabando, y de repente yo solo vi, hermanos, algo que en mi vida se me había ocurrido ver, y era mi esposa corriendo, danzando, intercediendo, dando vueltas, y yo me quedé, yo se los prometo, eso siempre lo he contado ella, pero nunca lo he contado yo, pero yo desde el teclado donde yo estaba arriba en el altar, yo me quedé impresionado, me quedé asustado de ver lo que estaba viendo, porque nunca me lo imaginé. Ella siempre había sido respetuosa con eso, pero nunca me imaginé ver de esa forma lo que
que vi ese día. Y resulta ser que cuando vuelvo a ver hacia abajo, ella andaba entre todas las demás hermanos que andaban danzando y celebrando. Y entonces hasta después me vine a dar cuenta que era lo que estaba pasando, que ella recibió esa noticia y en ese momento sintió en el espíritu meterse a batallar, meterse a hacer guerra espiritual en medio de la alabanza, ¿verdad? A gritar, a hacer todo esto que ustedes ya vieron ahorita aquí, a hacer un espectáculo, a celebrar, a gritar aleluya, a pelear furiosamente. La perdí, dijo el pastor, exactamente, así, así dije. Entonces, resulta ser que al final de la alabanza, prácticamente al final del servicio, viene y me dice, mira, me acaba de llamar mi mamá, que dice que la abuela está pidiendo que la lleguen a traer y que quiere ir a comer pupusas. Hermanos, ese día hemos salido de la iglesia prácticamente a recoger a la señora al hospital, la llevamos a la casa de otra tía donde se iba a quedar a darle pupusas de comer porque ella estaba bien. Algo pasó en el ambiente espiritual, algo pasó con esta alabanza halal que le dio la victoria de sanidad. Entonces, ven, es una alabanza de guerra. Por eso dice aquí, es furioso, ¿verdad? La alabanza furiosa, o la alabanza que pierde los estribos. Entonces, si ven, por favor, Hechos capítulo 2, dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, ¿se dan cuenta? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues que les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Ok? Ahora, necesito que pongan atención en eso. Quiero que se imaginen por un momento, por favor, qué tipo de ruido, qué tipo de bulla tiene que haber habido en ese cuarto, en ese lugar. Qué tipo de alboroto, ¿verdad? Aquí están estas palabritas, estoy señalando aquí. ¿Qué tipo de celebración, de ruido, de brillo, de este tipo de furia, ¿verdad? De ser algo eufórico habrán escuchado a tal grado que dijeron, ¿qué es eso que está pasando? ¿Qué es ese estruendo? Se asustaron, fueron a ver y escucharon algo que fue lo que produjo la alabanza halal de ellos. ¿Cómo sabemos que fue alabanza halal? Porque, hermanos, ellos estaban hablando las maravillas del Señor. Ya lo leyeron ustedes ahí. Ellos estaban hablando las maravillas del Señor. Luego dice en el versículo 15, por ejemplo, Pedro empieza a dar su discurso, ¿verdad? Uno de los discursos más fantásticos en toda la Biblia de una persona, de un predicador. Entonces Pedro empieza a decir, no los miren mal. Que no les impresione mucho el hecho de que están haciendo el ridículo, porque en realidad lo están haciendo. Y versículo 15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, ¿verdad? Es decir, todos pensaban que estaban haciendo tal ridículo, todos pensaban que estaban haciendo tal oso, ¿verdad? Si me entienden el francés, oso, ¿verdad? Tal espectáculo que pensaron que estaban ebrios, que estaban tomados, ¿verdad? A tal grado fue la euforia de lo que hubo en ese lugar por medio del Espíritu Santo. De esa forma que ellos dijeron, ellos no están ebrios. Pedro les dijo, no están ebrios. El espectáculo que están haciendo es porque vino el Espíritu Santo, los bautizó el Espíritu Santo, lo llenó el Espíritu Santo y ahora ellos pueden hablar de las maravillas de Dios. ¿De acuerdo? Entonces eso es alabanza halal. Más adelante, ¿verdad?
ustedes encuentran que Pedro, después de su discurso, convirtió a miles y miles de personas que recibieron al Señor Jesús. ¿Qué fue lo que produjo eso? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que llevó a eso, mis queridos hermanos, fue esta alabanza, fue esta adoración, fue esta demostración, ¿verdad? De hacer un espectáculo, de celebrar, de alborotar todo lo que estaba sucediendo a su alrededor en alabanza y en adoración. Ok, entonces, vámonos también, por favor, si son tan amables, síganme hacia Segunda de Samuel, por favor. Segunda de Samuel, por favor. Segunda de Samuel está antes de Primera de Reyes. Estoy hablando de algo, hermanos, que es necesario. Quiero, por favor, que no se sientan mal cuando ustedes les digan que están en una iglesia de locos, ¿verdad? Yo, a mucho orgullo, cuando yo hablo con algún hermano, yo les digo, nosotros somos pentecostales y de los locos. Así les digo yo. Y se me quedan viendo raro. El domingo me encontré con un amigo que es pastor, que algunos lo conocen, y entonces me pregunta, ¿y qué ha sido tu vida? Ya le conté yo, ¿verdad? Fíjate que nosotros, el Señor nos ha bendecido con la oportunidad de poder trabajar en una iglesia, y entonces le dije, somos pentecostales, le dije yo. Y entonces estaba la esposa de él ahí, estábamos nosotros platicando con él, y viene la esposa y dice, entonces nos entendemos, dijo, hablamos el mismo idioma, dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí no me avergüenza, hermano, a mí no me avergüenza. Yo les digo, somos pentecostales de los locos, les digo yo, para que de una vez se enteren, ¿verdad? Que no tenemos pena, hermanos, no tenemos vergüenza de cantar, celebrar, gritar, danzar al Señor. Lo que está pasando en Segunda de Samuel, capítulo 6, es que David hace primero un intento de llevar el arca del pacto de regreso a la ciudad de David, a Jerusalén. Pero en ese intento, mis queridos hermanos, pasa algo que lo suben sobre unos bueyes, sobre básicamente sobre estos animales, y el arca se cae, y entonces hay un hombre que toca el arca y entonces muere. Ustedes se acordarán de esa historia. Pero por favor vean el versículo 5, por favor. 6:5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Luego narran ahí, ¿verdad?, de que Usa tocó el arca y entonces murió, y David se sintió triste. Pero en este proceso que traían de llevar el arca de regreso hacia la ciudad, ellos tocaban, danzaban, celebraban, hacían toda esta celebración, ¿verdad?, al Señor. ¿Por qué? Porque estaban felices, estaban contentos, estaban celebrando que la presencia misma del Señor estaba regresando a la ciudad. ¿Ok? Ahora, noten algo, la presencia todavía no había llegado a la ciudad. ¿Cuánto más ustedes y yo, cada domingo que podamos cantar, gritar, celebrar al Señor, debemos hacerlo porque la presencia de Dios sí está ahí en ese lugar? La presencia de Dios no está contenida en un objeto material. La presencia de Dios hoy está en todos nosotros, en nuestro corazón. Y Él dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Entonces, cada domingo que tengan la oportunidad de celebrar, de unirnos en oración, sepan, el Señor está ahí. Y tenemos que tener una demostración de gratitud por la presencia de Dios. ¿Ok? Sigamos. Movámonos más adelante, por favor, al versículo 14, por favor. Vean esto, por favor. Esta es alabanza halal. Esta es alabanza que hace ridículo. Esta es alabanza en la que nos hacemos más viles delante del Señor. Dice el versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Ok? Luego ustedes encuentran la historia de que Mical, ¿verdad?, la esposa de David, lo vio, lo menospreció y pensó que estaba haciendo el ridículo. Vean, por ejemplo, versículo 20. ¿Lo tienen? Dice, volvió luego David para bendecir su casa,
porque había bendecido al pueblo y ahora vendía a bendecir su casa, porque ese fue un día de celebración total y absoluto, ¿verdad? Versículo 20. Para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Cuán honrado ha quedado el rey hoy delante de su pueblo. Mire qué bonito le quedó la camisa al hermano después de la alabanza, ¿verdad? Mire cómo le quedó el cabello a la hermana después de la intercesión. Mire cómo le quedó la corbata al hermano después de... ¿Cómo quedó tu garganta? Mira cómo quedaste de la garganta, ¿verdad? ¿Cómo quedaste de honrado delante de otros? Perdiste el caché. Perdiste la compostura. Eso fue lo que le dijo Mical a David. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Es tremendo esto que, hermanos, les estoy hablando ejemplos de personas que tuvieron una demostración de una alabanza halal, una alabanza furiosa, una alabanza de celebración, una alabanza en la que no importa el qué dirán, una alabanza en la que celebramos, cantamos, gritamos, nos alegramos por la misericordia del Señor. Entonces, si se dan cuenta, la alabanza no es un mero acto de cantar. La alabanza no es un mero acto de tu fidelidad. La alabanza es un acto que debe involucrar todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, debe involucrar todo nuestro ánimo, hermanos. ¿Nuestra qué? Gracias. Nuestra mente y corazón. Nuestra alabanza debe involucrar todo lo que incluye nuestro ser. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es la alabanza que nuestro Dios merece. ¿De acuerdo? Les voy a dar unas citas más para ir terminando, mis queridos hermanos. A ver, déjenme ver cuánto tiempo les enseñé ya esta noche, porque no quiero... no, llevo poquito tiempo, así que regálenme unos minutos más. De hecho, la Biblia manda, oigan esto, que toda la creación alabe al Señor con este tipo de alabanza halal. Que toda la creación alabe y bendiga al Señor con este tipo de alabanza. Por ejemplo, se le invita a todo ser viviente a alabar al Señor. A toda criatura a alabar al Señor. Y esto incluye el sol, la luna, las estrellas, deben alabar al Señor. Vámonos, por favor, al Salmo 148. Salmo 148, por favor. ¿Vamos bien, hermanos? Fuerte, leamos. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre porque él mandó, alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Luego continúa: alaben los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, la tempestad. Miren todo lo que alaba el Señor. Y mis queridos hermanos, si ustedes le han tenido miedo a los truenos alguna vez en la vida, han escuchado cómo suena un trueno, ¿cierto? Han escuchado cómo retumba un trueno. Ese es un trueno que está retumbando porque está dando alabanza halal al Señor. Es un grito de alabanza halal al Señor para su creador. La lluvia.
Luego dice, los montes tienen que hacer alabanza a Jalal, los collados, el árbol del fruto, los cedros, la bestia, todo animal, reptiles y volátiles. Oigan eso, reyes de la tierra, los pueblos, los príncipes, los jueces, los jóvenes, las doncellas, los ancianos, los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Luego dice, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. ¿Sí? Entonces, el capítulo 150 también dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. ¿Ok? Entonces, vean, esta es una alabanza, mis queridos hermanos, halal. Todas estas cosas tienen como mandato, tienen como llamado alabar y bendecir al Señor con todo su ser. Entonces, déjenme decirles una cosa. Yo hago la broma porque a muchas personas les dan miedo los temblores, ¿verdad? Es cierto, muchas personas tienen miedo a los temblores y salen corriendo cuando tiembla, ¿verdad? Y uno, cuando viene a sentir, le pasó por encima al hermano a uno y ya está en la puerta o ya salió a la calle. Pero, ¿quieren saber por qué tiembla, hermanos? No quiero ser muy respetuoso con eso porque sé que hay situaciones complicadas donde muchas personas probablemente pierden su vida. Pero ¿saben por qué la tierra tiembla y la tierra se sacude? Porque, bueno, la Biblia dice ahí, todos los montes y collados alaben al Señor. Y se acuerdan que Jesús en una ocasión, cuando estaban alabando, cuando estaban bendiciéndolo a él, ¿verdad? Y estaban exaltándolo a él, en este caso él les dijo a los fariseos que estaban ahí, si estos se callan, las piedras van a hablar. Hermanos, la tierra tiembla porque nosotros no estamos dando la suficiente alabanza al Señor. Ahora saben y se explican por qué los terremotos están aumentando, por qué la tierra está temblando más que antes, porque hay menos alabanza cada vez al Señor. El mundo se está alejando más del Señor, el mundo está dándole la espalda más al Señor. Por lo tanto, la tierra tiene que temblar, la tierra tiene que dar su propia alabanza a su creador. Y esto que es una tierra corrupta, y esto, hermanos, que es una tierra que vio corrupción a raíz del pecado del hombre. Pero aún así, mis queridos hermanos, aún así, todo lo que respira alaba a Jehová. Los planetas tienen sonidos, las estrellas tienen sonidos, las galaxias tienen sonidos. La tierra vibra en una frecuencia que emite un sonido que alaba al Señor. ¿Y quiénes somos ustedes y yo para no bendecir y alabar al Señor? Amén, mis queridos hermanos. Les voy a dar una cita más. Vámonos a Isaías 62, por favor. Entonces Josafat puso a esta gente, puso a estas personas importantes, ¿verdad? A que bendijeran, a que cantaran y alabasen al nombre del Señor. Ahora entienden lo que pasó, ¿verdad? Después el Señor les dio la victoria, confundiendo a sus enemigos, venciendo a sus enemigos, todo por la alabanza de este pueblo. Porque ellos hicieron halal, ellos hicieron una demostración de alabanza y de gratitud al Señor por lo que el Señor iba a hacer. Muy bien, vámonos al versículo 8, por favor. Este capítulo, mis queridos hermanos, del 62, esa va a ser su tarea si la quieren hacer todos. Yo los invito, por favor, a que puedan leer el capítulo 62 de Isaías. Es precioso, todo, desde el 1 hasta el 12. Este capítulo, para ponerles el contexto, es la promesa de la restauración de la nación de Israel bajo el reinado del Mesías, en este caso, pero también tiene una aplicación profética para nosotros, porque es una promesa para la iglesia o para el reino del Señor Jesucristo en nosotros. ¿De acuerdo? Por eso dice el versículo 8, juró Jehová por su mano derecha, es decir, por su diestra de poder y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino, que es el fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán. ¿Y qué dice ahí? Y alabarán, halal, a Jehová.
y lo que vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. ¿Ok? Sigamos. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitar las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión. He aquí que viene tu Salvador, y he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Amén. No sé si ustedes dijeron amén en esa parte de ahí, pero esa es una promesa para ustedes. Apúntenla, márquenla, subrayenla, córtenla, qué sé yo, péguenla en su cuarto y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Pero todo esto, mis queridos hermanos, ¿qué produjo en ellos? En el versículo 9 dice, sino que los que lo cosechan lo comerán. Es decir, ya no va a haber aquel aspecto en nuestras vidas cuando dejamos que el Señor reine sobre nuestro corazón, sea Él quien gobierne nuestro corazón y quien gobierne en el milenio en este caso. Ya no va a haber aquel caso de lo que pasaba con Gedeón, por ejemplo, que cosechaban, venían los enemigos, se lo comían y les quitaban todo lo que cosechaban. Y esto es aquello que uno dice, es que siento que trabajo y todo lo que trabajo se va en saco roto, ¿verdad? Y se va a saber dónde. El Señor está dando la promesa aquí. Lo que usted coseche, lo que usted siembre y coseche, usted se lo va a poder comer. ¿De acuerdo? Usted, nadie se lo va a quitar, nadie se lo va a arrebatar, usted lo va a poder disfrutar. Pero vean lo que dice. Y alabarán halal a Jehová. Esto, mis queridos hermanos, esta es una prueba fehaciente en la palabra del Señor, de que en el milenio va a ser una celebración halal cual nunca ha habido ni va a haber jamás en la tierra. Todas las naciones de la tierra, todos los pueblos de la tierra, incluido Israel, en el que se va a cumplir la promesa del reino mesiánico en la tierra, sumado con todas las naciones de todos lados, todos los hijos de Dios, van a hacer una celebración de alabanza a Jehová, halal, que usted, mi querido hermano, ni yo nos podemos imaginar cómo van a sonar miles de millones de personas bendiciendo, alabando al Señor, haciendo un espectáculo para el Señor. ¿Se pueden imaginar eso, mis queridos hermanos? ¿Pueden siquiera pensar e imaginarlo cómo va a sonar los sonidos de trompeta, los sonidos de las voces de miles de millones de personas alabando al Señor? Ahora, si nosotros hoy desde aquí comenzamos a sentir vergüenza, comenzamos a sentir pena, comenzamos a sentirnos extraños y raros, ¿cómo creen, hermanos, que nos vamos a sentir en ese momento? Y algunas veces se los he mencionado y quiero aprovechar para mencionárselos esta noche. ¿Cómo creen que lo van a recibir a usted en el cielo, mi querido hermano? ¿Cómo creen que lo van a recibir a usted en el cielo? ¿Cree que se le van a quedar viendo cuando usted llegue al cielo? Ay, bienvenido. Hermanos, el día que lleguemos al cielo va a ser un estruendo de una fiesta porque es la llegada de los redimidos del Señor. Es la llegada de los amados del Señor. La Biblia en Lucas capítulo 15 habla de 3 parábolas, específicamente habla del hijo pródigo, de la oveja perdida, y en cada una de ellas encuentran que cuando los encuentra y los trae de regreso a casa, hace celebración, banquete, fiesta, hace una celebración sin medida donde invita a todo mundo, y eso va a pasar en el cielo cuando ustedes y yo lleguemos, los redimidos, amados del Señor. Vamos a llegar gritando, saltando, danzando, cantando, celebrando al Señor. ¿Por qué no empezamos desde hoy, hermanos? ¿Por qué no empezamos desde esta tierra? ¿Por qué no empezamos hoy que podemos bendecir al Señor? Hoy que podemos cantar este canto Shir para bendecir su naturaleza, su carácter. Hoy que podemos escoger, dice la pastora, tiene toda la razón. Hoy que podemos y tenemos la posibilidad en nuestra carne mortal, humana, finita, de poder decir, es cierto, ahorita tengo esta lucha con la carne, pero va a haber un día que esta carne no va a ser obstáculo. Va a haber un día que esta carne no se va a cansar, esta garganta no se va a cansar.
Voy a poder gritar, saltar, danzar, a saber a qué altura, a saber a qué nivel. Pero mientras llego allá, tengo que aprender a hacerlo aquí. Amén, mis queridos hermanos. La esposa del Cordero aprende a cantar este canto Shir. Aprende a cantar y a tener alabanza halal en su corazón. Aprende a que no le importa quedar de ridículo. No le importa, mis queridos hermanos. Así como el rey David dijo en lo que leímos en 2 Samuel 6, me haré a mí mismo aún más vil. Me voy a hacer más ridículo todavía si tengo que hacerlo por amor al Señor, por gratitud al Señor. Yo veo algunos videos, a veces de esos cómicos que me envían o que veo en algún lado, cuando la gente se gana la lotería. Hermanos, ¿han visto alguna vez un video cuando la gente se gana la lotería? Saltan, brincan, gritan con todas sus fuerzas. Y eso que es un premio terrenal. Y eso que es un premio que va a perecer en un par de tiempo y que la gente no se lo va a poder llevar para la eternidad. ¿Cuánto más ustedes y yo no debemos gritar, celebrar al Señor, hermanos, que nos sacó del camino que íbamos a la condenación eterna, al infierno? Nos sacó de ahí, nos dio una ciudadanía celestial y está haciendo que vayamos de regreso a la casa del Padre. Perdónenme, pero eso es suficiente motivo para poder celebrar, para poder cantar, para poder gritar cada domingo que podamos o cada oportunidad que tengamos el chance de poder levantar nuestras manos y decir, gracias Jesús, te amo, te bendigo, Señor, te doy gracias porque tú has sido bueno, has sido fiel, has sido fiel en tus promesas para conmigo, Señor, has sido justo, Señor, has sido justo aún más de lo que yo merecía, Señor. Hacer alabanza halal, mis queridos hermanos, tiene que ver con entender quién es Él y cuánto le debemos nosotros a Él. Hacer alabanza halal tiene que ver con entender que su nombre merece toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación, merece toda mi fuerza, merece toda mi capacidad, merece todo mi cuerpo. Así me desgaste, así termine con los pies que me duelen, que no puedo ni caminar, que no puedo ni moverme. Pero uno siente tanto gozo, uno siente tanta felicidad, tanta alegría de poder hacerlo, de poder darle al Señor un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Así es que yo los invito, mis queridos hermanos, esta noche, no sean más espectadores, no solo se queden viendo, no solo se queden contemplando, sí, qué bonito cómo el hermano alaba al Señor, qué bonito cómo el hermano adora al Señor. No se queden solo criticando. Métase usted en el río cuanto pueda, de su silla si quiere, pero grite. Levante su voz, dele todo al Señor, dele todo al Señor. Y yo siempre les digo, cuando el Señor viene y nos rescata y nos redime, ¿qué redime? ¿Solo nuestra alma? No, redime nuestra alma y está redimiendo nuestro cuerpo poco a poco en la medida en que nos vamos convirtiendo más a su imagen. Y en nuestro cuerpo incluye nuestra garganta, nuestras manos, nuestro cabello, todo nuestro ser. Todo le pertenece a Él. Todo se lo podemos dar a Él todas las veces que podamos y no sea posible. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí, por favor. No se pierdan la otra semana. Vamos a seguir hablando de este tema, a profundizar un poco más en la alabanza halal. ¿De acuerdo? Entonces, le vamos a pedir aquí a la pastora que nos ayude a orar para terminar, por favor.